Tamara, buenos días, ¿me escucha? Buenos días, Nelson, ¿cómo estás? Todo bien por acá, espero que esté bien también usted por allá. Y pues lo importante siempre es reencontrarnos para el análisis y la conversadera en torno a la política nacional. Me gustaría empezar Adivina con... dónde estoy. ¿Dónde estás? Adivina dónde estoy. Estoy en Sudáfrica, en Johannesburgo, Uy, ¿cómo así? ¿Cuánto de por donde, trabajo. de donde estabas allá? Sí, por trabajo, por trabajo. Me tocó viajar 10 horas de donde estoy para abajo, para el sur del continente africano. Wow, diez horas. 10 horas, casi las mismas horas que se demora uno de ir de Europa a Ecuador. No, de hecho, Ámsterdam, Quito son más horas, son como 12 horas, 11 horas y pico. Dios santo. Y bueno, vine por Frankfurt, por Alemania, para bajar a Johannesburgo, a Sudáfrica, son 10 más de 10 horas, 10 horas y media. Qué bueno, qué chévere. Y si se puede saber qué vas a hacer. ¿Qué anda haciendo aquí la ¿Qué, Tomás? sí, qué vas a hacer? Estoy trabajando, trabajando, hospedando y facilitando una reunión, pero hoy era un entrenamiento sobre un sistema, entonces soy yo la que está siendo entrenada, pero a A este una compromiso está, capacitación. pero aquí una capacitación, sí, de un sistema hoy y mañana y ya regreso a mis tierras bajas. Oye, Pero pero aquí es invierno. ¿qué significa eso? ¿Frío? ¿Calor? No, no es por el frío que usted acostumbra, no. O sea, 15 grados, así. De noche O, hace bueno, 15 frío, grados. 8 No. grados, 6 grados, sí. No, como Quito, como la sierra ecuatoriana. Pero está haciendo solcito y el cielo azul. Pero te voy a ser muy honesta. Yo estuve aquí hace 16 años y ahí sí me fui a pasear, a conocer un poco. Fui al Museo del Apartheid. No se olvide la gente que nos escuche que hasta en 1994 Sudáfrica tenía el Apartheid, la división entre las personas blancas y la población negra. Y toda la historia con Mandela, pues es un país realmente interesante, es uno de los más desarrollados del continente africano. La gente migra para llegar a Sudáfrica y nada, te voy a ser honesta, no he salido del hotel. Me fui por Ya. ahí a un shopping mall para hacer una cosa y no he salido del hotel. Espero ahora poder al menos, bueno, salido a tomar solcito ahí en la esquina. ¿Sabes Pero es lo que qué? pasa cuando viene a... La gente, igual yo también, uno se hace la idea como de que cuando tú escuchas Sudáfrica, puro negrito, ¿no? Pero no es así, ¿no? No, hay gente blanca, 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 sí, o sea, Claro, pero Sudáfrica, blanca, claro, blanca, la blanca, de ojos azules y todo eso. blanca, 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 rubia, o sea, que tú podrías tú pensar que es inclusive por el acento del inglés que manejan, que es gente de Inglaterra, por ejemplo, o de Wow, Europa, como Charlize o de Theron, que... Austria, o de Australia, perdón. Pero no, es gente sudafricana. De hecho, creo que Gwyneth Paltrow, creo que es una actriz, no, me No, estoy, no, no, hay otra, vaya, pues se lo dije ahorita, Charlize Theron. ella es sudafricana, Y es, chica, tremenda, blancota y ojos sí, azules, verde. sí, sí, Creo sí, sí, que, yo sí. no sé si Elon Musk, creo que es sudafricano, la verdad que no sé. La gente que nos escuche, que pasa en el chisme. Ajá, bueno, Capaz que sí chéverísimo, qué es. bueno. Tamara, Sí. entonces, ahora sí, con esta transmisión bastante buena, siempre son buenas las Ay, transmisiones. Sí, sí. vamos El con el tema internet es bueno, sí, 5G. 5G. ¿Qué opinión te merece, hablando de países, la postura del presidente de la República y todo lo que se desató en torno a al perfil que le hicieron en el New Yorker? Primero, bueno, el perfil, luego las respuestas de la canciller diciendo que era un objetivo solamente de dañarlo. O sea, permitió que entre el enemigo, o yo no sé si de aquí a mañana saldrán a decir que el señor John Lee Anderson era correísta o mandado por el grupo de Puebla o por el Maduro, no sé. ¿Qué piensas de todo Que esto? hay que romper relaciones y no sé qué dijo, que hay que romper las relaciones o Que, que se está que buscando que se... supuestamente era el plan para que Noboa rompa relaciones, pero si el desbocado fue él. Ah, ay, ay. Bueno, Nelson, primero saludos a la gente. Estaba viendo que estaba desde Alemania, Ariana también. Nada, pues mira, estando lejos y aún más lejos del país, uno puede ver con perspectiva las cosas. Yo vi el perfil el artículo del perfil que le hicieron, el New Yorker, a Daniel Nova. Primero me di cuenta que había este perfil por los comentarios de la gente. Yo un poco decía, ¿qué es lo que pasa? Me tomé el tiempo de leerlo en inglés, de procesarlo y analizar la información. Te soy honesta, me tomó creo que leerlo como una media hora, porque es un perfil bastante largo. Y yo veo Wow. después y veía y me quedé pensando, y eso lo compartí ahora con un amigo, le decía, es interesante, pero a veces es triste, porque
por más traducción que tú le hagas al castellano o al español de ese artículo en inglés, se pierde mucho contexto y se pierde el contexto del tono, del mensaje e inclusive del contexto en el que fue escrito. Y hay una serie de mensajes que la gente no entiende y no comprende porque no lo lee en el idioma original. Y sí, hay mucha diferencia, Nelson, en leer a Gabriel García Márquez en su natal español de Colombia, al leer la traducción de Cien años de soledad Totalmente, en otros totalmente. idiomas. Y viceversa, te puedo decir otros escritores cuyos idioma es el ruso, por ejemplo, y la traducción al castellano, al inglés, es diferente. Y se pierde mucho el contexto, mucho el tono, mucho lo entredicho y el mensaje entre palabras del perfil de Daniel Noboa. Y lo que a mí me llamaba mucho la atención es que, claro, siempre hablamos de este extremo que hace mucho ruido en el país políticamente, pero que no representa a la mayoría de las ecuatorianas y los ecuatorianos. Y los dos extremos, estoy hablando del correísmo versus la derecha extrema, inclusive que está apoyando a Noboa, y no nos damos cuenta de lo que hay en el medio, la capacidad de análisis y de las herramientas de comprensión que requieres y tienes para poder hacer el análisis de un perfil súper interesante, con un tono además de descriptivo, porque el artículo no solamente refleja el perfil de Daniel Noboa, sino el contexto que le rodea a Daniel Noboa. Tamara, a ver, Entonces, por favor, antes de continuar, y como para irlo moldeando, me estás diciendo que de pronto no es como nosotros estamos creyendo el tema de que habló de Bukele y de todas estas cosas, que no es así tan y que tal vez Noboa sí es una víctima o es peor. no, 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 no. Lo que yo estoy diciendo es que los dos extremos cogieron la interpretación del artículo de lo que les convenía. Y Ya, no estamos entonces, bien, no estamos acláranos, por entendiendo. favor, cuál es la verdadera lectura que deberíamos darle a Ya, esto. a eso voy. Y además, sí quiero decir que el correísmo se victimizó por un párrafo o 5 líneas. El correísmo se victimizó a la referencia hasta con sorna y de ironía que hace el articulista en referencia al correísmo en el contexto que estaba narrando el perfil de Daniel Noboa versus el gobierno y Daniel Noboa casi que le da patatús como la caricatura de Vilma Traca, que seguramente vieron, pero así con patatús, de todo el perfil que hace, de lo que tú puedes apreciar además con ojos de un lector o una lectora que a lo mejor no conoce y no comprende el contexto ecuatoriano. Porque el New Yorker, este artículo no fue escrito para la prensa ecuatoriana, es un artículo escrito para el mundo. Y ahí es cuando yo le estoy diciendo a la gente, salgan de esa realidad chiquita. La gente que nos escucha ahorita desde España, desde Alemania, comprende y sabe lo que es ser ecuatoriano y ecuatoriano afuera, desde afuera y cómo el mundo nos ve. Y yo creo que la intención de este perfil fue retratar a un presidente inmaduro, inclusive cuando me hace la mención del espectro autista, que él deja navegando como en el artículo como una pregunta que le invita al lector o a la lectora a cuestionar eso, inclusive a tratar de buscar si es que realmente será o no un espectro autista lo que tiene Daniel Noboa, y del perfil de un hombre en un contexto súper complicado como el ecuatoriano, ¿no? Donde él describe la realidad, la violencia, las visitas que él hace el presidente a Durán, la interacción que Daniel Nova tiene con el periodista, con todo el proceso, inclusive lo de la viña, es impresionante la descripción del perfil que hacen. Entonces, yo no estoy diciendo que está mal interpretando o que las traducciones están malas. Lo que yo estoy invitando a la gente es que entendamos y comprendamos que el contexto de un perfil así va mucho más allá de la lectura y la traducción literal y el uso de la interpretación literal que se quiere hacer desde la victimización de los dos lados. Ahora, yo sí estoy de acuerdo con Rafael Correa en el trino que sacó con la publicación, aclarando un poco la referencia con sorna que hace el periodista. Pero dejando eso de un lado, y con todo el derecho que le asiste a Rafael Correa, además de defenderse ese perfil y comunicar que él fue entrevistado por el periodista, Mm. larguísima conversación para sacar ese extracto, para moldear un poco en contraposición de la descripción de un hombre, Daniel Noboa, presidente del Ecuador, con una arrogancia, con una reacción hasta yo ponía hasta de perversidad en las decisiones que él ha tomado.
y de qué me importismo y de estar acostumbrado además a hacer lo que le da la gana. Entonces, esa descripción que yo acabo de resumir en 3 palabras entra en un contexto mucho más amplio donde el Ecuador es un país pobre, en donde Durán es una de las ciudades con más peligrosas de índices de asesinatos en el mundo, donde también las mafias, el narcotráfico se ha tomado el territorio, donde tenemos a una primera dama que puede caer básicamente en estrés y le quitan el teléfono. O sea, un perfil que está siendo usado de acuerdo a quien lo interpreta y a quien lo usa. Obviamente, como hace un perfil, y además no es un periodista improvisado, un análisis improvisado, sino es alguien, y el New Yorker no es el universo, el extra, ¿no? Es un sitio donde la gente alrededor del mundo accede a artículos para comprender y tener lecturas y hacer sus propios análisis en la descripción, en este caso, Claro. del presidente del Ecuador. Dice Silvia Bonilla, vamos aclarando el panorama. A ver, Tamara, a ver, aclarémonos el panorama también para acá, para los terrícolas que no hemos podido o no entendemos o no podemos realmente leer el artículo en inglés. Dinos tu apreciación. No, por ejemplo, no el contexto, yo sé. ¿Qué pensaste? Hay que leer el contexto para tener apreciación. Sí, lo que pasa es que no sé si de pronto yo estoy como la gente, porque yo te escucho y me pierdo en eso. Yo quisiera que sea un poquito más concreto en el tema de tu apreciación como lectora, hasta para poder yo entender, porque no lo voy a leer en inglés, yo no sé leer inglés, y mucha gente tal vez tampoco sepa leer inglés. Entonces, ¿cuál es tu apreciación, tu análisis, lo que tú sentiste? ¿El periodista realmente quiso hacerle daño a Noboa? Y cuando describía lo que decía de Bukele y de los otros presidentes, ¿fue un tema que realmente podía publicarlo o era un asunto que tenía que callar porque era de manera coloquial y no estaba dentro de la conversación? No, Eso. para nada. Mira, Nelson, yo creo que la intencionalidad está en la interpretación de quien lo lee y de los intereses que cada persona tiene en la intención de comprender cuál fue la intención, disculpen. O sea, a ver, si lo lee alguien que defiende a Noboa, va a encontrar un artículo hermoso. Probablemente sí, y le dé la razón a todo lo que Noboa dijo. O sea, no, dentro de todo lo que se nos ha contado, hay cosas buenas de Noboa. No, yo no estoy diciendo eso, Nelson. Yo estoy diciendo que la interpretación está en la intencionalidad de cada persona. Yo veo de este artículo la intención de describir a un personaje de un país en el mundo que está viviendo una realidad súper complicada y súper compleja por la violencia. Es la descripción muy apegada a los hechos, a la narrativa de la interacción y de la lectura y la mirada descriptiva, no interpretativa, descriptiva, que el articulista hizo del perfil. Descriptiva, la interpretación la está poniendo cada persona de acuerdo a los intereses y a las necesidades, y la descripción también que él hace de Daniel Noboa. Yo te puedo decir qué sentí yo y qué percibí yo. Una de las cosas que yo percibí y que me frustró mucho es ver la pobreza de análisis y la utilización de este perfil de acuerdo a quién le interesaba usar. Y casi que un análisis desde la pasión, no desde el riñón, ni siquiera el riñón, desde el hígado, porque así somos en el Ecuador, y yo me incluyo, pasionales, emocionales, reaccionamos a las cosas, a la intencionalidad, y no nos damos un momento el espacio de mirar las cosas haciendo un zoom out, que se dice, y mirarlo con un contexto. Y es la descripción de lo que yo sentí cuando leí ese artículo, que me tomó media hora, 35 minutos leerlo concienzudamente, que yo sentía que me estaban dando la razón de mis percepciones de lo que yo creo que es Daniel Noboa, que es un hombre que no está preparado, joven, caprichoso, e inclusive con algún tipo, no sé si el borde autista o no borde autista. Creo que eso tendríamos que inclusive exigir cuál es el estado intelectual y emocional de quienes, de los presidentes o de quienes los gobiernan, al menos cuestionar eso. Y lo otro, la perversidad de sus actos. La perversidad de sus actos,
que además es impresionante y es durísimo la descripción de los dos últimos párrafos, donde básicamente el perfil dice que él está convencido de que una cárcel en la Antártida va a ser posible y que hay que hacerla, pero no, no es posible, señor presidente. Eh, Habrá que explorar, ¿sí? Ujú. Así como hay la descripción de la forma como Daniel Noboa tomó la decisión de asaltar de forma armada la Embajada de México. Sí, yo tenía esa idea en la cabeza, di la orden y bueno, parece Canadá, China y Estados Unidos no me dijeron nada. Así que yo, y después hace la descripción de que este representante de Estados Unidos tuvo que posicionarse en contra de eso, ¿no? Ujú. Entonces tienes el perfil de un hombre que tiene absolutamente todo el poder en un país chiquitito, complicado, inequitativo y violento como el Ecuador, que está haciendo con ese país lo que le da la gana. Y como le da la gana, donde la prioridad de él no solamente es el teléfono, sino la prioridad y la sorna con la que se refiere a su esposa, que pareciera un chiste, pero es la realidad de muchas personas. Escóndele el teléfono por 2 horas y vas a ver cómo se enloquece, ¿no? Ujú. Eh, es una descripción que nos muestra, o al menos muestra al mundo, quién está gobernando el Ecuador. Y yo creo que es una descripción de ese gobernante, las decisiones de ese gobernante y por qué el Ecuador está como está como consecuencia de las decisiones de un personaje como Daniel Noboa. Yo Eh, creo que ese es como el centro del Claro, artículo. Tamara, dentro de las cosas que se mencionó, cuando él habla de la arrogancia de Bukele y se le carga a Milei y Mm. se le carga a Boric, por ejemplo, te consulto, ¿esto fue un entredicho o en tu lectura en inglés realmente dijo Bukele es un arrogante que solo busca enriquecerse y hacer plata para su familia? Sí, No es hay que literal. interpretar nada Es ahí. literal. No, Ya, no. entonces, Además, la lectura está entre comillas, ¿no? Hay el momento del que el escritor cita lo que Daniel Noboa dijo, literalmente. Además, tú lees a Daniel Noboa hablando en inglés. ok, porque lo No, pone no entre lees, comillas y es las palabras de él. sí, son las palabras de Daniel Noboa. Entonces, y esto, Eh, por eh, ejemplo, es sumamente caótico para el país en sus relaciones internacionales. La señora canciller dijo que rapidito, tuvo que llamar rápido para evitar un colapso. No sé si de pronto esa llamada sí calmó, pero acá no lo están tomando de esa manera o no se lo quiere tomar, pero incluso se trató de mencionar de que era noticia falsa. Entonces tú nos estás corroborando que no es falso. no, no es falsa. Daniel Noboa se expresa sin filtros y hace las cosas sin filtros. Toma decisiones sin filtros. Actúa sin filtros y sin importarle las consecuencias de decir, actuar y decidir. Ujú. Entonces, yo creo que es un perfil descriptivo de la perversidad de un hombre como Daniel Noboa. A Y, mí me confirmó eso. claro, y Y como una de las alguien cosas, Tamara, ¿y cómo alguien, por ejemplo, tú decías que depende de quién lo lea y le dé el contexto? ¿Cómo alguien puede leerlo y darle la vuelta y decir, no, es que esto está excelente para no... es que ¿Qué dice de bueno de él? ¿Alguna cosa buena debe decir? No sé. el perfil de él es un poco de que hace lo que le da la gana y necesitamos, él habla inclusive lo pone mano dura en español y lo traduce al inglés. El hombre de la mano dura, O hay sea, que quiere hacerse gobernar ver con la así, quiere hacerse mano ver dura. como así como el rudo, como el... Y voy a salvar a mi pueblo, más o menos Sí, así. sí. Y toma las decisiones que tengan que tomar, así sea invadir la Embajada de México con tal de capturar. Además, porque otra cosa del contexto, esta información que fue llenando el periodista fue hecho dentro del contexto previo a la consulta popular. Ok. Entonces, hay que leer ese contexto donde Daniel Noboa toma las decisiones que toma porque está a punto de entrar a una consulta popular donde inclusive dice, si yo pierdo la consulta popular, se me acaba la carrera política y la posibilidad de la reelección. Y tú como lector, y yo como ecuatoriana, pongo en contexto el porqué de la Embajada de México, ¿sí? El por qué esa decisión, porque es algo que él ya se lo venía pensando, pero ese rato tomó la decisión. Y Claro. después describe que encuentra a Novoa después de que ganó, le dijo, bueno, ¿qué pasó? Le dijo, no, de todas formas es una victoria, ¿no? Ujú. Sobreviví. Y yo creo que
la gente de Daniel Noboa que esté tratando de distorsionar o usar toda la descripción del perfil bueno, primero es que eso te retrata el Ecuador, lo, lo superficial, que muchas veces el contexto del país nos lleva a analizar cosas superficiales, a desmentir, a decir básicamente que el New Yorker es el Expreso, a tratar de Claro, bajarse la reputación del articulista, del periodista, claro. ya básicamente a no dar importancia al perfil, al periodista y al medio. Ujú. Y tratar además en una ridícula, porque no tengo otra palabra, en una ridícula actuación típica de la canciller del Ecuador, de decir, "Ay, es que casi nos meten en problemas porque estos están buscando romper las relaciones". O sea, desde afuera tú ves eso y dices, ¿cómo puede haber tanta ignorancia, tanta ineptitud, tanta incapacidad para que una canciller crea que un perfil de su jefe les lleve a romper las relaciones o a afectar las relaciones nada más ni nada menos que con los Estados Unidos, cuando Daniel Noboa hipotecó al Ecuador con el Fondo Monetario Internacional? Entonces es un Claro. poco ridículo. Es que el gobierno de Daniel Noboa es ridículo, es el perfil de la ineptitud, pero además del autoritarismo, y eso es lo que a mí me preocupa, ese autoritarismo de poder de un chico que creció teniéndolo todo y creyéndose capaz de acceder a todo el poder, y que ahora Nelson y gente que nos escucha, Daniel Nova tiene absolutamente todo el poder. Tiene Ujú. el poder económico de su familia, tiene el poder político y tiene además algo entre líneas, que lo dejo aquí, la relación con las Fuerzas Armadas, con los militares. Regresemos al contexto de las preguntas de la consulta popular, que te lo dije a ti también aquí. ¿Qué significa para las Fuerzas Armadas y los militares el sí de las preguntas? Y en primer lugar, ¿por qué Daniel Noboa puso esas preguntas en la consulta popular? En un contexto donde veníamos de, además que se describe esto en el artículo, de lo que pasó en TC Televisión. Mm. Entonces, yo creo que en el Ecuador vivimos de momento en momento que no tomamos el espacio, y creo que eso me permite de cierta forma estar tan lejos ahorita y mirar la situación de tan lejos, que yo miro una línea de tiempo y un propósito y una estrategia política detrás de todo esto. Bueno, Que lo te único cuento que, perdón Tamara, ese ha sido siempre el plan de quienes ya no pueden gobernar con la gente y lo único que te sostiene son las Fuerzas Armadas. Entonces, es siempre, desde Moreno, Lazo y Noboa, es como tener a las Fuerzas Armadas, porque además siempre sacan buena nota. Entonces siempre sacan en las encuestas buena nota. ¿Por qué? Se preguntará la gente. Porque tiene que haber algún rayo de esperanza y de luz y la gente se aferra a eso. Entonces la gente se aferra, no, yo creo en la policía, creo en los militares, y está bien. Y no se habla de la corruptela, de los narcomilitares, de los narcopolicías, de los 5 que se fueron desapareciendo después de una incautación de droga. Y el Noboa sabe, Lazo supo, Moreno supo. Simplemente se callan porque son los poderes que al final te aguantan hasta el final de los días. Dice Rodrigo Ponce, se evidenció cuando dijo que las armas rusas eran chatarra. Sí, entonces Noboa está eso. Tamara, con todo esto que sabemos, ¿cuál crees tú que debería o podría ser la respuesta de la gente? Adicional del llamado de ISA a esta unión de izquierdas. Porque si al final del camino hay un grupo de personas que está en la banalización de la política y tal vez no le importa un pepinillo lo que hablamos y se termina decantando porque simplemente me cae bien o termina siendo cool tener un presidente joven y mano dura y volver a ganar, ¿no? y con una esposa bonita influencer, ¿no? Claro. Eh, bueno, a ver, quería hacer esto de los militares y aquí dejo esto. Y yo puse, creo que en mi X lo puse después, refiriéndome al artículo, después de leerlo. ¿Vamos a escuchar de Daniel Noboa? Es mi pregunta. ¿Vamos a escuchar de Daniel Noboa la propuesta a su campaña de reelección, el construir una cárcel en la Antártida y además una cárcel de un espacio que puede ser solamente regentado por los militares? Pregunta. Ahora, dando contestación Claro. a tus otras preguntas, Nelson, es imperante que las izquierdas y los progresismos se sienten a hablar. Leonidas Issa está haciendo eco y empujando desde su liderazgo, creo que es necesario. Carlos Rabascal lanzó su candidatura
su precandidatura con esa propuesta. Entonces no me vengan a decir que es novedoso que ahorita que venga Isa a proponer algo que Carlos lo empezó a decir desde el 2019, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos Carlos, vamos Leonidas, a ver, ¿quién más falta para sentarse a conversar, ¿no? Pedro Vamos. Granja, Y a la Revolución Ciudadana, y la ahora RC. medio vi que estaba entrevistando a Gustavo ya por falta de tiempo, no he visto la entrevista, me llegó la pastilla. em, que le pregunta a Fabricio, a Gustavo, ¿usted está considerando ser candidato? Y él dice, bueno, yo responderé un poco, yo serviré siempre a mi país. Entonces, él también, Gustavo Yalc, habla de la necesidad de sentarse a lo que Carlos Rabascal ha dicho, concertar. Y la concertación de las izquierdas y los progresismos es imperante, es urgente y desde mi punto de vista es la única alternativa que tenemos como país para salir de la posibilidad de tener al país sometido y subordinado a los caprichos, a los intereses de Daniel Noboa. No, Tamara, te doy un dato de última hora, de último momento. Ay, dime. La asambleísta de ADN, la señora, ella es vocera, creo que es Valentina Centeno, acaba de denunciar que se quiere buscar la inhabilidad del presidente Noboa por incapacidad mental. ¿Adivina por qué? ¿Adivina por qué? Porque puede estar en el espectro autista. No tanto por eso, sino, bueno, por el perfil del New Yorker, no tanto específicamente por el autismo, porque eso sería discriminatorio, pero por las Ujú. cosas que terminó haciendo y diciendo. Parece ser que de última hora hay un cambio de orden del día para analizar en el Pleno el reportaje del New Yorker. Así que la cosa va posiblemente a trascender. Es que sí es cierto, Tamara. O sea, el pana se tiró de los cabellos. O sea, hablar de pendejadas, no puedes. O sea, no puedes. Es Y que, no, es que Nelson, entendamos que lo que hizo este perfil es develar al Daniel Noboa, que muchas personas hemos, hemos empezado a perfilar desde que se lanzó de candidato y desde que llegó a la presidencia. O sea, no, lo que hace este artículo es describir, otra vez, describir el personaje, la persona, los comportamientos del personaje, la persona con más poder en el Ecuador, el poder económico además por su familia. Pero no es novedad, no es novedad. Lo que pasa es que lo está diciendo el New Yorker. Pero cuando yo lo he dicho, Mauro lo dice, tú haces la reflexión, o cualquier otra persona que hemos seguido o hemos analizado o inclusive observado los comportamientos, las decisiones, claro, no está bien. inclusive de la estrategia política, yo siempre he dicho que los comportamientos de Daniel Nova son perversos, digo y lo repito desde el divorcio con su primera esposa y todo lo que ha hecho, lo dije la semana pasada, lo dije hace un mes, y estoy convencida, lo único que yo veo con este artículo es que lo que yo percibía, lo que yo he analizado, también ha sido develado, como mi programa, ha sido develado por este artículo. Entonces, ¿de qué sorpresa nos dicen y nos hablan? Pero además, hasta que no lo dice Estados Unidos, no existe. Por favor. Ujú. Oye, sí, y sabes que están utilizando la frase inhabilidad mental. La última vez que utilizaron eso fue con Abdalá Bucarán. Entonces, Sí. vamos a ver qué ocurre, oye, porque está súper candente la situación. Ojalá ya en la tarde voy a tener información sobre esto, pero va a trascender, era lógico, era lógico. O sea, tú que lo pudiste ver y tener Sí. y leer en su idioma original, porque es cierto, no es lo mismo leerlo en español que leerlo en inglés, y saber que esto es el retrato real de un presidente, te pone en perspectiva de quién carajos está al frente del país y a dónde nos puede llevar. Entonces, vamos, esto aquí está bastante grave. Tamara, tus palabras para despedirnos. Le voy a decir a dónde nos ha llevado Daniel Noboa y a dónde nos puede seguir llevando si no tomamos una vuelta de timón urgente, imperante, necesaria, que es que las izquierdas de los progresismos empiecen a dialogar de forma madura, sin egos, con la propuesta de concertación y de colectividad para asegurarnos otra posibilidad de gobierno con más capacidad, con más amor, con más responsabilidad, con nada de perversidad, porque la otra alternativa es que Daniel Noboa nos siga gobernando y nos lleve a cosas peores de las que hemos estado viviendo. Entonces, yo espero y deseo, mi mensaje final es que la gente reaccione, se politice
y esté consciente de lo que estamos viviendo y del momento imperante del país. Y que también un llamado a los líderes, porque todos son hombres, lastimosamente, de las izquierdas, de los progresismos, a tener madurez, a tener Ujú. responsabilidad, a tener amor por el país y a sentarse a conversar y empezar a explorar. Y en esa mesa tiene que estar la ciudadanía y tenemos que estar las mujeres y tienen que estar los jóvenes y las jóvenes y tienen que estar los sindicatos, los doctores, los empleadores, los obreros, en fin. Si no reaccionamos colectivamente, estamos recién empezando a sentir la perversidad de un gobernante con un perfil bastante perverso, Nelson. Ujú. Así que te mando un Sí, abrazo sí. súper fuerte, gracias por el espacio y estamos ahí pendientes de lo que Ujú. pasa. Gracias, gracias, Tamara. Nos vemos. Chau, chau. Abrazo.